escuchan, ¿verdad? Sí, doctor, sí se le escucha. Cualquier ocasión me avisa. En relación a al esófago, vamos a tener presente tres puntos importantes. Uno de ellos es la anatomofisiología del esófago. El otro corresponde a los exámenes complementarios para diagnosticar enfermedades. Y finalmente es el punto de las patologías benignas y malignas del esófago. En relación al primer punto, se relaciona con la anatomofisiología del esófago. Ustedes recuerdan que el esófago tiene tres segmentos en el cuerpo humano: cuello, tórax y abdomen. De tal manera que debemos reconocer que en esos 25 centímetros de longitud aproximadamente que tiene el adulto, se comparten estos segmentos. Por lo tanto, tenemos que determinar el esófago en estos lugares, las relaciones que tienen con otros órganos. También debemos de pensar que el esófago, desde el punto de vista histológico, también nos sirve, porque para determinar si las enfermedades son benignas o malignas, las capas del esófago, la mucosa, la submucosa, la molecular, también la adventicia, no tiene perosa, ¿no? Se debe recordar. De ahí que la importancia a tener presente es que de las capas que he mencionado, la capa mucosa es la más resistente y es la que utilizamos para realizar las anastomosis que se dan sobre todo a nivel del cuello. Y la capa muscular también tiene sus fibras circulares y longitudinales, siendo las longitudinales más externas. Esta anatomofisiología o anatomostología nos permite aplicar para el TME, o sea, para ver hasta dónde ha invadido en el caso de polifonía. Asimismo, hay que recordar que el esófago tiene estrechamiento, tres estrechos: el estrecho superior o cricoideo, el estrecho aórtico bronquial y el estrecho diafragmático. De estos tres estrechos, el estrecho cricoideo es el que tiene menos diámetro. El promedio en el adulto es de 14 a 16 milímetros. De tal manera que esto nos va a servir para determinar en qué lugar vamos a hacer la anastomosis cuando estemos frente a una cirugía en el cuello. Y estas anastomosis tendrán que realizar por encima del estrechamiento cricoideo por debajo. De lo contrario, el paciente va a presentar disfagia para pasar los alimentos. Incluso cuando pasa un cuerpo extraño al esófago, si pasa el estrechamiento cricoideo que está a nivel de C6, los demás estrechos ya no hay problema porque tienen la bronquial.
Por otro lado, desde el punto de vista quirúrgico ya, el esófago tiene convexidades y concavidades, pero la que más nos sirve es en el cuello. Es decir, el esófago tiene convexidad tierna. Por eso cuando vamos a operar esófago cervical, tenemos que incidir por el lado izquierdo del cuello. Tiene la importancia que asimismo debemos de tener en cuenta que existen algunas estructuras para llegar al, al cuello, el del esófago. Por ejemplo, lo que ya han visto en anatomía, en el cuello, después de la piel, ¿qué sigue? ¿Alguien recuerda? El celular subcutáneo, ¿verdad? Pero hay un músculo, que es el músculo cutáneo del cuello, que se debe tener en cuenta. Además, ahí hay nervios, está la rama transversa cervical del plexo cervical. Están algunas venas, la yugular anterior, la externa, se debe también identificar y evitar mayores complicaciones de sangrado. Por otra parte, en el cuello ya definitivamente existen ya planos musculares, están los esternocleidomastoideos, los músculos suprayoideos, infrayoideos, que deben ser identificados. Y para llegar a al esófago cervical, tenemos que pasar todos estos planos. Y recién llegamos a identificar el esófago detrás de la tráquea, y en el ángulo 10 existe la tráquea, el esófago, existe el nervio recurrente. Importantísimo porque nos da la voz y ese nervio sale del nervio vago, el décimo párpado. Por eso es importante que se identifiquen, además de los vasos, por ejemplo, el VAN, el paquete vascular nervioso del cuello, la arteria carótida primitiva, la yugular interna, y entre los dos vasos sanguíneos se encuentra el nervio vago, el neovascular. Entonces vean ustedes la importancia que tiene, ¿no? Y por supuesto, considerar también la tráquea y la laringe. Pero sí, sobre todo, ver ya cuando pasamos al esófago torácico y se identifica pues al tercio posterior de la tráquea, que es músculo membranoso. Es muy probable que ustedes hayan observado los músculos tráqueo-esofágicos, que son de tener en cuenta, sobre todo cuando se va a realizar una esofagectomía, y también tiene relación con las fístulas tráqueo-esofágicas. Y de todas maneras, ver la relación que tiene el corazón, ¿no?, por delante y la aorta por detrás, entre estos dos grandes estructuras de base en el esófago. De ahí que sea una cirugía delicada, pero que se puede abordar con cuidado. Aquí también hay vasos sanguíneos que nos digan si están las arterias intercordales, las arterias bronquiales, las arterias mediastínicas, que se debe considerar, así como el cuello está, por ejemplo, en la tiroidea inferior, muy importante, tronco, que viene del tronco tiroideo escapular, y
hasta llegar pues al esófago abdominal, donde ya atraviesa el diafragma conjuntamente con el vago anterior y el vago posterior, que se debe también identificar. Y esto sí, porque nosotros debemos de considerar que aquí, como ustedes están observando, la vascularización del esófago también deben de precisarte que en el yate esofágico existe eh, el esfínter a ese nivel, que es el cardias, porque el esófago también tiene un esfínter cricoideo, esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior que está entre el esófago y el estómago. Pero esta zona que se le está mostrando tiene relación con la esofagitis, el reflujo gastroesofágico. Ahí están las hernias del hiato esofágico, es una patología benigna, pero que para corregir ya debemos de pensar que aquí están pues a veces la debilidad de los esfínteres esofágico inferior, así como el esfínter externo, que son los pilares. Los pilares principales del diafragma y sobre todo el pilar derecho hace una corbata cuando el alimento pasa del esófago al estómago, después tiende a cerrarse. Pero si hay una debilidad a nivel de este hiato, nosotros vamos a tener en alguna forma los reflujos gastroesofágicos. Todo esto se debe tener en cuenta para poder hablar de alguna sintomatología que el paciente va a presentar en lo que se refiere a los tres segmentos del esófago. Vea, el esófago también tiene inervación neurovegetativa, o sea, el vago interviene inervando al esófago. También los nervios simpáticos, ¿no? De la cadena simpática, como ustedes ven, interviene en la inervación del esófago. Por eso es que el esófago también tiene peristaltismo. El esófago, vea, cuando uno mastica los alimentos, luego el bolo alimenticio pasa hacia la faringe y ahí tiene la primera onda y se abre el esfínter tiroideo y pasa y debe llegar ese alimento hasta el estómago. Pero a veces es necesario que sea reforzado por otra onda, una segunda onda que ya permite que el alimento llegue al estómago. Por eso es importante conocer estas bases anatomofisiológicas para poder ver ya según la sintomatología algunas enfermedades, por ejemplo, aquí tenemos la parte de lo que corresponde a la vascularización venosa y se ve claramente cómo el sistema ácigos, la ácigo mayor y la ácigo menor intervienen, como también está la vena coronaria estomáquica desembocando en la vena porta y que se relaciona con los afluentes que tiene que llegan a la vena porta cuando hay hipertensión, ¿no? A nivel ya hepático, para las varices esofágicas, porque el esófago tiene la vascularización venosa a nivel también submucoso, ¿no? Y periesofágico. Aquí vemos, por ejemplo, estas venas periesofágicas y también las venas submucosas. Cuando hay
una hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, es lo que nosotros tenemos que pensar que una de las técnicas de tratamiento es las desconexiones ortoácidas, que es un tratamiento para retener o detener las hemorragias digestivas altas por varices esofágicas. Vean ahí entonces la relación que también tiene con el neurovegetativo y de acuerdo a la sintomatología que presenta el paciente, uno solicita pues los exámenes, son los de rutina, de sangre, de orina, los radiográficos, las radiografías contrastadas, tomografías, resonancias y la endoscopía. La endoscopía es un examen muy importante porque nos va a precisar la patología en lo posible, si es benigna o la patología con examen ya microscópico si es maligno. Y se hacen las biopsias, los exámenes laparoscópicos, todos estos exámenes complementarios nos van a ayudar a dar un diagnóstico diferencial y por último un diagnóstico definitivo. ¿Ya? O sea que vean la importancia que tienen estos conocimientos, ¿no? En conocer pues realmente las enfermedades del esófago. Aquí, por ejemplo, vemos doble callado aórtico, donde está estenosando al esófago, ¿ven? Hay dificultades para pasar el alimento. Y porque ahí pues que realmente trae compromisos al paciente. En este caso, que es otro examen que se solicita, que es la manometría y pH-metría, observen pues cómo en esta hernia del yate esofágico ya ahí viene la patología, ¿no? De que, y la degeneración a veces progresiva de que el paciente puede hacer el llamado esófago de Barrett, que va pues de la metaplasia, la displasia y ya estamos en displasia en cáncer, que ahora también se llama los de bajo grado y alto grado. Si es alto grado, ya estamos frente a un cáncer. Por eso es que las operaciones de hernia del yate esofágico muchas veces se hacen las quirúrgicas, sean laparoscópicas o sea a cielo abierto, para justamente impedir el reflujo gastroesofágico. Porque si uno descuida demasiado, podemos llegar al adenocarcinoma. Y ahí tienen, por ejemplo, como como enfermedad, la cardiomegalia, cómo está comprimiendo al esófago. Como un cuerpo carotido también puede comprimir al esófago cervical. Como los tumores miren, de esófago a cualquier nivel, sea de laringe, de faringe, pueden en alguna forma repercutir y llegar pues al compromiso de un cáncer de laringe a un cáncer ya por vecindad de faringe, esófago, y ahí el tratamiento va a cambiar. Eh, igualmente, cánceres de cardias, o sea, son patologías que nosotros debemos de tener presente, como por ejemplo también las, las perforaciones esofágicas que da las mediastinitis, que a veces es fatal, ¿ya? Y saber localizar dónde está la patología, como ven acá en estos exámenes radiográficos, donde se ve un gran megaesófago por falta de relajación del esfínter esofágico inferior, que es la calasia, ¿no? Que tiene sus grados igualmente. Las varices esofágicas que hemos hablado, y los tremendos cordones, y de lo que hay que diferenciar una varices esofágica o es un origen que tiene en relación al sangrado bronquial,
¿no? A una tuberculosis, etcétera, ¿no? Que hay que diferenciar. Cuando es eh, un sangrado que proviene del aparato respiratorio, muchas veces viene con burbujas de aire, pues, ¿no? Y generalmente pueden venir con alimentos cuando es del tubo digestivo alto. Todas esas diferencias nos van a ayudar para un diagnóstico más preciso, como ven los divertículos igualmente, que se observa, sobre todo el divertículo de Senker. Vea cómo existe en esta debilidad entre la faringe y el esófago, hay una debilidad. Y cuando pasa el bolo alimenticio, a veces debilita más esta zona y puede formar divertículos, como acaban ustedes de observar, el divertículo de Senker, ¿no? El divertículo de Senker, eh, que es, los divertículos, como ustedes pueden ser verdaderos o falsos. El divertículo verdadero tiene todas sus capas, pero el falso solamente mucosas y mucosas. Sin embargo, pues es común ver el divertículo de Senker, pero también puede haber en los divertículos epifrénicos o pueden existir los divertículos verdaderos que se dan, por ejemplo, a nivel de la carina, donde hay a veces antecedentes inflamatorios que jalan las paredes del esófago y forman un divertículo por tracción o divertículos verdaderos. Esta es una radiografía contrastada donde se observa el divertículo de Senker. Pero ya yendo a la parte de la cirugía, vean la posición que debemos de considerar a los pacientes cuando vamos a operar de un divertículo de Senker. Se coloca una almohada detrás de las escápulas y uno ingresa por el lado izquierdo, porque ya hemos mencionado que el esófago tiene convexidad izquierda a nivel cervical y nos va a favorecer la cirugía. Por eso, ustedes ven aquí el paciente con una hiperextensión y también ustedes observan que el brazo izquierdo pegado al tórax y el brazo derecho ya se encuentra en abducción para las endovenosas, los catéteres que dice el anestesiólogo. Y ya la identificación del divertículo que entra por el lado izquierdo, se comienza a liberar y ahí ustedes ya tienen al divertículo, observan al divertículo. De tal manera que una vez que ya está identificado, hay que seccionar, ¿no? Este músculo que es el cricofaringio para poder evitar las estenosis posteriores que pudieran existir a este nivel cuando se hace la sutura, que deben de ser transversales. Y por supuesto, siempre después de la sección del cricofaringio, que se manda a anatomía patológica, vamos a tener la sutura transversal y le dejamos un dren penrod de todas maneras para que drene y quede una dehiscencia suavizada. Otra patología que se encarga a veces que no es también tanto frecuente, pero se ve casos de acalasia. Y la acalasia es una falta de relajación del esfínter esofágico inferior, o sea, a nivel del cardio, donde generalmente pues el paciente que es joven y tiene a veces problemas un poco, a veces de psicología, y también que tiene la falta de relajación del esfínter esofágico inferior con el compromiso pues de la deglución y la degeneración de los plexos mientéricos, ¿no? Entonces van a prácticamente a estas personas tener ese problema, ¿no? Que debemos diferenciar si es una calasia primaria o idiopática o es una calasia secundaria. En, en la idiopática ya tiene que ver con las células ganglionares plexo mientérico esofágico de Auerbach, ¿no? Pero en las secundarias es causada pues, por esto, enfermedades que muchas veces se relacionan
el tripanosoma, ¿no? Cruzi, por la enfermedad de Chagas, ¿no? Que se ve en otros países, y, y también considerar la pseudocalasia, que es producto de la infiltración ya sea del tumor esofágico en el esfínter esofágico inferior por un cáncer, ¿no? Que ya es otra patología. El paciente progresivamente va a ir presentando disfagia a los líquidos, a los sólidos, y puede llegar inclusive a, a la forma del tratamiento, que hasta a veces si uno se descuida la caquex, pero para eso están los exámenes radiográficos, el isofagograma, la fluoroscopía, pero siempre en la parte final del esófago se ve el pico de pájaro, cola de rata que llaman a uno, es como una punta de lápiz. También le hacemos la manometría, la pechimetría a todos estos pacientes que tienen esta patología. Pero ya el tratamiento médico no da buenos resultados, pero sí vamos al quirúrgico, ¿no? Donde luego de ya más o menos tener en qué grado evolutivo se encuentra, porque grado 1, bueno, es un tratamiento médico, ¿no? El diámetro es menor de 4 centímetros. El grado 2 ya va aumentando 4 a 7 centímetros. Pero el grado 3 ya llega a 7, 10 centímetros, y el 4 ya es mayor de 10 centímetros, donde es una gran mega esófago, y por lo tanto a veces ya esto hay que hacer una esofagotomía por vía transmediastínica transdiafragmática. De esta manera que este tratamiento también nosotros podemos hacerlo desde el punto de vista laparoscópico, desde el punto de vista a cielo abierto, y consiste en una cardiomiectomía más una fundoplicatura, como ustedes acaban de ver aquí. Hay el tren Penrose, está haciendo una tracción donde está el esófago y el estómago, y que justamente hay que liberar esos nervios vagos que están ahí separándose, y se trata de hacer la cirugía, ¿no? Pero primero tenemos que colocar esta sonda que va a introducirse para poder llegar, se ve la puntita de la sonda ahí para poder eh, servir de guía para hacer la cardiomiectomía. Ahí se está ya procediendo, miren, hacer, o sea, sacar la parte de la adventicia y de la muscular, y solamente se deja lo que corresponde a mucosa, submucosa, y se pasa la sonda para permeabilizar mejor a esta estenosis que se encuentra en el nivel del cardio. Y luego, como se ven ahí, se hace la fundoplicatura. Es una técnica sencilla, pasando el estómago por detrás del esófago para hacer una especie de collar, y aquí tenemos que ya pasó. Ya se observa ahí la fundoplicatura formando un nuevo ángulo para que no tenga reflujo el paciente, un nuevo ángulo. Pero en caso de que ya el paciente presente grado 4, un gran mega esófago, como ustedes acaban ahí de observar, eh, hay que hacer una esofagectomía. Como ven, el, el paciente se prepara ya desde la parte de la boca, de la mandíbula, hasta el pubis, y el brazo adherido al, al tórax, y dejando un soporte que está colocado detrás de las escápulas para hiperextensión. Y aquí ya ustedes ven, miren, cómo se ha sacado el gran megaesófago, y se ha extirpado de tal manera, y aquí vamos a formar el tubo gástrico. Ya, y ustedes van a ver aquí, miren, ya está el tubo formándose, y ahí tienen con esta estructura mecánica, esta parte de la curvatura mayor es la que va a continuar con la formación del tubo. Y ahí se está formando el tubo, ¿ves? El tubo con todo su base, y ya tienen
el tubo gástrico que va a ascender desde el abdomen a través del tórax, llega al cuello para hacer la anastomosis y se mide, como ustedes ven, ahí está con toda su irrigación y lo pasamos a través de esta bolsita desde el abdomen al tórax y llegamos hasta el cuello. Como ven, ahí está pasando y hacemos una incisión cervical hasta el queso oblique izquierda, pero conociendo todas las estructuras que hemos mencionado al inicio. Ese, o sea, ya en un solo tiempo operamos nosotros para hacer la cirugía de esófago. Y aquí ya tienen el esófago a nivel del cuello, dentro de esa bolsita que se saca con cuidado y empezamos a hacer la sutura y ahí está ya el paciente operado, ¿no? Está operado, o sea, y esa es, vean cómo este es el esófago, está bien dilatado, más de 10 centímetros de diámetro. Y ahí se ha introducido agua para demostrar la evidencia, ¿no? De que sí está bien dilatado. Y se ha demostrado también que después de unos, a veces 25, 35 años, el paciente puede hacer cáncer de esófago. Por eso ya hay que extirparlo. Otra patología también benigna que se puede ver son las perforaciones de esófago. Por muchas causas se puede perforar el esófago y depende también en qué lugar se perfore. O sea, en el cuello, en el tórax, en el abdomen, pero generalmente pues por arma de fuego, arma blanca, cuerpos extraños, endoscopías inclusive, en algún estudio que ha perforado, dilataciones a nivel del cardio, pero ya está perforado. Cuando son las primeras horas y es muy pequeñito puede solucionar, pero cuando ya pasan unas horas, la cirugía cambia. Por ejemplo, este es un caso de un paciente que llegó desde Tumbes hasta Lima en una avioneta Revaliati, así como lo ven con traqueostomía, con su tubo y en un mal estado general. Entonces, a este paciente le realicé una esofagostomía cervical para tratar de evitar la progresión de la mediastinitis y el tren correspondiente y luego pasa el paciente ya para la cirugía definitiva y donde la posición siempre es la misma, brazo derecho al tórax y tiene pues descubierto todo desde la mandíbula hasta el pubis y siempre una almohada detrás de las escápulas. Utilizamos la cintura mecánica, ahí está, vean, muchas veces podemos hacer con doble tubo o solo un tubo, depende del caso. En este caso es doble tubo eh, gástrico y el que va a ascender es el que tiene mayor longitud, va a ascender hasta el cuello. Ahí está, ¿ven? Miren, aquí por ejemplo, ahí está el tubo que va a ascender hasta el cuello con su arteria latiendo. Igualmente lo pasamos dentro de una bolsita porque va con su vaso sanguíneo, ¿está? Se puede lesionar y ahí está, y está midiendo que llegue y ya lo tenemos en el cuello, ya lo tenemos en el cuello. En este caso ha pasado por mediastina anterior, o sea, detrás del esternón. Ahí tenemos como es un doble gástrico. Pues un paciente que tuvo el síndrome de Boer-Haave. No sé si alguien sabe el síndrome de Boer-Haave. ¿Se recuerda? Que es la perforación espontánea de esófago. O sea, un vómito explosivo, una tos demasiado exigente puede hacer explotar el esófago. Es muy grave. El paciente siente como si estuviera pasando ahí haber explotado un globo muy intenso, un golpe terrible. Y ahí tienen el tratamiento, como ustedes ven, ya de la parte cervical. Y después hacemos un control, ¿ah? Un control radiográfico contrastado, como ven, ahí está permeable el esófago, está por el mediastino anterior
y el otro lado es el que queda, ¿ves? Ahí está mejor todavía. Observen, y por ahí come, pasa el alimento, prácticamente este es el caso del paciente, pues, que le operé con un síndrome de Borja y ya está comiendo y se está restableciendo. Este fue por haber tenido un vómito muy explosivo el paciente. Este es el tumbecino, el operado por perforación de esófago, que por comer carne sin masticar se atoró y casi le cuesta la vida, pero de salud. Hay otros casos que los pacientes a veces tienen que, el problema que toman ácido muriático, lejía u otros componentes que se enferma pues el esófago, ¿no? Y para eso ya a veces no se usa el estómago, ¿no? O sea, se usa el intestino. Para eso nos tenemos que conocer el arco de Riolano, que ya ustedes también lo han identificado, o sea, la mesentérica superior, ¿no? Que viene de la aorta, con su cólica media, cólica derecha, iliobiseco pendículo cólica, que forma el arco riolano conjuntamente con la arteria cólica izquierda ascendente, rama de la mesentérica inferior, y esta rama de la aorta. Entonces, muy importante, esta es una paciente que tomó ácido muriático, vea que no pasa ni saliva, está muy delicada, y este paciente que tuvo, fíjese, una gastrostomía y yeyunostomía, porque tuvo estenosis también a nivel pilórico, por eso hizo la gastrostomía, y la yeyunostomía es para alimentar. Y este es un esquema donde ustedes pueden ver claramente cómo pues el esófago está comprometido, está enfermo, ya no se puede usar, de tal manera que utilizamos el colon. Y ahí se mide, ahí están las flechas, y pasa justamente el colon hasta el cuello, va a llegar con la arteria latiendo. Y ahí tienen ya como ha pasado en resumen el colon hacia la faringe, lo que ha hecho una faringo colon anastomosis terminal cervical con una colo gastroduodeno anastomosis término lateral, una colo anastomosis término terminal, una apendicectomía profiláctica porque puede hacer apendicitis en el postoperatorio. Y ahí tienen la posición, como siempre, del paciente que ya hemos conversado. También observen ustedes cómo está el arco de Riolano. Ahí están las arterias. Este es el colon, ¿no? Y ahí está bien estudiado, se está midiendo. Están los clans, el colon que va a ascender, ¿no? Ahí están las pinzas bien medido, porque no te queda corto, con su arteria latiendo hasta el cuello. También ustedes observan que esa arteria debe ser bien cuidada y llegar hasta el cuello. Fíjense, acá está en esta parte del abdomen, el tórax y el cuello. Está. Primero pasamos una gasa de guía y después ya viene ya la bolsita. En esa bolsita viene el colon con su arteria latiendo. Igualmente, ahí está ya la anastomosis en el cuello, ¿no? Y que por eso es que tenemos que conocer y entender, pues, en una forma, pues, ya al 100% con exactitud, cabeza, cuello, tórax y abdomen, para que el paciente tenga éxito en el postoperatorio y además se recupere como corresponde. Esta es otra niña que terminando su secundaria decidió tomar ácido muriático, estaba desaprobada, cosas que no debe suceder. Ahí está el paciente operado, miren con su cicatriz en el cuello, a nivel del tórax, del abdomen y con sus drenajes correspondientes. Esta es una paciente que le habían operado en otros hospitales 8 veces y yo prácticamente soy el noveno que lo operé. Y esta paciente, si hay un tiempo, a veces si se puede ver una película, vamos a ver cómo esta paciente había hecho una apendicitis intratorácica, que creo que ustedes no han leído en algún libro eso, pero esa es una realidad. Ya, ahí está la paciente muy bien.
A esta paciente sí se tuvo que hacer una cervicotoracotomía abdominal. Entonces, fíjense, para poder restablecer todo. Y ahora ya está comiendo, ¿no? Este es otro paciente con traqueostomía. En realidad ahí tuvo mala suerte porque los cirujanos que llegó una emergencia en mal estado por debido al ácido muriático, le cortaron el arco de Olano, ¿no? Lo ligaron. Este es el club de esófago, vean ahí. Ahí están las dos chicas operadas, muy bien. Entre ellas ánimo, ¿no? Para que y en el postoperatorio igualmente, otro operado, dos pacientes, pues. Entonces vean, aquí tienen pues y bueno, en el hospital de Valiati, ahí se empezó a operar bastante cirugía de esófago, en la que pues el cáncer del esófago existe y de cardio también. Entonces, esto viene ya desde años anteriores, pero que tenemos que localizar dónde realmente está el cáncer, en el cuello, en el tórax superior, medio, en el tórax inferior. Y hay una clasificación importantísima que es la de Silverstein, que distingue el tipo 1, 2 y 3, sobre todo del adenocarcinoma, ¿no? Que es el esófago, pero que es el supracardial. El otro es el cardial mismo, el cardial verdadero, y el tipo 3 es el subcardial, o sea, por debajo del cardio. Entonces, vean cuando es una esofagectomía, eh, que realmente es transyatal, es bien fácil, tiempo abdominal, tiempo torácico, tiempo cervical, que debemos nosotros tener en cuenta la posición del esófago que ya conocen, o sea, los miembros superiores, como deben de ser, el lado izquierdo, al tórax y descubierto desde la boca, la mandíbula, hasta el pubis, y almohada detrás de las escápulas, brazos derechos en hiperextensión. Ahí está ya el esófago. Tienen el tumor, como se ve ahí, se ve muy bien el tumor. Se le hace una esofagectomía transmediastínica. Ahí está el estómago, se va a utilizar la curvatura mayor con la sutura automática, se mide y se llega pues ya a hacer la transposición correspondiente hasta llegar al cuello, una anastomosis cervical, de todas maneras con los protocolos que corresponden. O sea, para eso hay un estadiaje clínico y eso uno entra a la operación del programa, pero hay que comprobar si tiene o no tiene metástasis. Si tiene metástasis, es una paliativa. Si no tiene metástasis, se hace el estadiaje intraoperatorio. Y ahí se ve, ¿es resecable o irresecable? Si es irresecable, cirugía paliativa. Si es resecable, esofagectomía con una transposición gástrica o de colon y después pasa ya a la radioquimioterapia. O sea, siempre seguimos protocolos para poder determinar qué vamos a realizar en ese paciente. Como también determinar, pues, si el paciente es de laringe y esófago cervical, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en este caso hay que hacer una faringoesófagoectomía con laringectomía. También se realiza la faringogastroplastia cervical con faringocoloplastia cervical, y el drenaje. Si el esófago ya tiene compromiso por cáncer en tercio medio, tendríamos que hacer la toracotomía derecha, también puede ser la laparoscópica, esofagectomía, esofagostroplastia cervical, faringogastroplastia cervical o también la faringocoloplastia cervical drenaje. Depende. Y si el cáncer es esófago está, como se ha visto, una esofagectomía transdiafragmática transmediastínica con esófago gastroplastia cervical, faringogastroplastia cervical o faringocoloplastia cervical con drenaje. Y aquí está, por ejemplo, para una cirugía de tipo 1 supracardial,
Tiene como cierre el cáncer por encima, ¿no? del cardias, se hace una esofagectomía, ¿no? Y luego con una gastrectomía y ascenso de tubo gástrico. Muy interesante. Si es tipo 2, inclusive 3, se hace una esofagectomía distal más gastrectomía, eh, una gastrectomía total radical con una esófago y ayuno anastomosis que en Iderrup o en Omega. Depende del caso. Muy parecido al tipo 3. A ver, voy a intentar si puedo partir con una película. A ver, a ver. Sí, parece que se puede, ¿eh? Pero, a ver, a ver, a ver. Vamos a proceder al tratamiento definitivo de una faringoesófago-gastritis cáustica de una paciente que tomó ácido muriático. Observamos la posición que debe adoptar la paciente y cómo está descubierto desde la cabeza hasta la pelvis. Hacemos una incisión supra e intraumbilical a nivel de la cicatriz anterior y se puede objetivar cómo esta paciente tiene esos campos sensibles que es necesario retirarlo y la yayunostomía anterior. Apreciamos al colon transverso en este caso y se está estudiando las arterias que contribuyen a formar el arco de Riolano. Asimismo, estamos liberando parte del epiglo mayor. Este es el ángulo hepático del colon. Se observa la apendicectomía que es necesario realizarlo. El mesocolon transverso se objetiva con claridad las arterias cólica media que forma parte del arco riolano. La arteria cólica derecha también interviene la arteria ilio-apendículo-cólica que va a irrigar tanto al colon, al cielo, al apéndice y al ilio, y que es necesario identificarle para evitar alguna complicación del intestino delgado. Vean, ahí está el recorrido, muy claro, por en la parte superior el mesocolon transverso con sus arterias correspondientes que deben de ser muy identificadas al salir de la mesentérica superior. Esta zona muy cercana al páncreas. Ahí ya se puede apreciar ya la liberación del, del colon que ha sido medido previamente, conservando el arco de Rilano. Ya están clampados. El, el segmento que va a ser transpuesto se identifica a la arteria cólica izquierda ascendente que debe de llegar latiendo y con la permeabilidad suficiente cuando hagamos la anastomosis a nivel de la faringe. Y también aquí vemos la tensión del, del colon a nivel del ascendente, siempre haciendo la limpieza correspondiente con yodo. Es un colon preparado, ahí está ya el colon que va a ser transpuesto, conservando el arco riolano
y las medidas necesarias. Están los cabos del colon que van a ser anastomosados posteriormente y la arteria cólica izquierda ascendente que va a llegar hasta la faringe. Y ahora sí podemos observar cómo pasamos el colon que va a ser traspuesto por detrás del duodeno y del antro gástrico y que debe ser una transposición muy meticulosa y de mucho cuidado para no lesionar la arteria cólica izquierda ascendente. Este es el cabo distal del colon y al lado está la arteria que está irrigando a este segmento de colon a transponer. Esa es la arteria que está transpuesto. Y ahora en el tiempo cervical, la incisión oblicua izquierda, siempre identificando los planos anatómicos, el paquete nervioso del cuello, y observamos ya al esófago cervical traccionado al lado de la tráquea y el recurrente que no debe ser lesionado. La sección del esófago está acantonado, fibrosado, y este cabo distal queda perdido en el mediastino superior y luego nos queda el cabo proximal que lo vamos justamente a seguir hacia la faringe, o sea, se aprecia todavía ahí cómo es difícil a veces conseguir la permeabilidad de la faringe y que nos estamos ayudando de este tomo faringeo para poder llegar. En el tiempo torácico tunelizamos el mediastino anterior con esta valva y luego procedemos con una gasa para poder transponer el colon desde el abdomen a través del tórax y debe llegar hasta el cuello. Ahí tenemos justamente la parte abdominal al colon, que en su momento oportuno será transpuesto y también se ve la segunda porción del duodeno. Está ya en esta bolsa el colon atrás, listo a transponer. Ahí se objetiva pasa de la víscera con la arteria dentro de la bolsa por el mediastino anterior y luego retiramos la bolsa y queda solamente la víscera y la arteria libre para su anastomosis. Se va a realizar. Perfecto.
Miren, aquí han visto ustedes una de las películas, ¿no? De cirugía de ojos. Entonces, para que ustedes más o menos tengan idea cómo es una operación de software. Ese es un ejemplo, ¿no? Para que ustedes tengan presente. No sé si tienen alguna pregunta relacionada a este punto. Todo estaría quedando claro con la clase, doctor. Muy bien. Entonces damos por concluido, pues ya, eh, 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 esta reunión y cualquier cosa estamos al tanto, ¿ya? Está Quedamos bien, así. doctor. Perfecto. Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes.